Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translators, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy tenemos el placer de hablar con Alexia García. ¿Qué tal, Alexia? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí encantada de estar contigo, echando un ratito esta tarde. Nada, el placer es mío. Para aquellos que no conozcan a Alexia, voy a dar solo unos detalles de su carrera profesional. Bueno, ella es traductora, especialista en traducción de patentes, textos médicos, farmacéuticos, científicos y técnicos, y cuesta decirlo todo, ¿no? Y por si esto fuera poco, también es especialista en traducción audiovisual, que de hecho ha recibido algún premio, ¿no? por tu trabajo en este campo, ha sido docente universitaria, que podríamos estar 30 minutos solo describiendo tu carrera, ¿no? Y no terminaríamos nunca, ¿no? No empezaríamos a hablar. Pero si te tienes que presentar a ti misma, ¿cómo te defines? ¿Quién es Alejandra? ¿Quién es Alexia García? Pues es complicado, es bastante complicado definirme, porque como a mí me gusta hacer de todo y soy una persona muy curiosa, pues es bastante difícil. Yo lo defino como que soy una persona bastante muy curiosa, muy perfeccionista y a la vez muy tímida y muy introvertida. Por eso siempre de pequeña siempre estaba con los libros. O sea, yo era una persona que mi padre tenía una librería y yo los libros los bajaba, los ojeaba y crecí leyendo. Y yo creo que de ahí, de la curiosidad de, uy, este libro que está aquí en un idioma tan raro, ¿cómo se leería? ¿No? Yo creo que de ahí surgió un poco el amor por los idiomas y por la traducción. Lo que pasa es que eso luego llegó mucho más tarde, por Y circunstancias de la vida. además tú te encuentras en Inglaterra, ¿no? O sea, que ya has llevado también el tema de la traducción, o bueno, o de vivir las lenguas, ¿no? Lo has llevado un poco más allá, ¿no? Y sí, yo me vine aquí en 2012, justo antes de los Juegos Olímpicos, y eso yo lo viví en persona, porque yo vivía justo al lado del estadio de Wimbledon, entonces Mm. el tenis estaba por allí y demás, pero sí me vine en una locura de estas que dijimos, porque yo me casé justo antes de venirme, y antes de casarme teníamos una empresa en España, y, y al ver que la situación iba bien y que España no era un sitio para emprender, Mm. dijimos, nos casamos y nos vamos. Y Ha porque sido acertado, ¿no? sobre todo por tener el tema de los papeles arreglados, de que no hubiera ningún problema aquí luego con el tema del matrimonio, los papeles y demás. Y a mi marido venía una vez al mes a trabajar aquí en Londres porque la empresa tenía base aquí. Entonces lo Ah, enviaba aquí, venía y en una de estas veces que viene dice, yo voy a echar currículum por, quién sabe, ¿no? sí. Y echó su currículum, un día lo llamaron, después de trabajar fue a hacer la entrevista, a los 2 días recibió la oferta de empleo y dice, mira, me ofrecen esto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Y dijimos, ahora o nunca. Y cogimos, lo dejamos todo, cargamos el coche, metimos a la perra y nos vinimos para arriba. Genial, Entonces, y a mí me gustan mucho esas historias bueno, de personas, de profesionales como tú, ¿no? Que cambian de país. ¿Tú crees que eso te ha enriquecido y que te ha ayudado a crecer mucho más, por ejemplo, en el lado profesional, ¿no? sí, Como traductora. sí, a ver, mis circunstancias, o mejor dicho, mi experiencia aquí a lo mejor no ha sido la más bonita del mundo, porque de hecho lo tuve muy difícil para empezar, pero ahora viéndolo en retrospectiva, me tenía que haber venido antes. O sea, que se lo recomendarías a todos, ¿no? Sí, sí. Y es más, uno de mis principales problemas es que no he podido aprender otro idioma y me encantaría y me hubiera gustado pasar tiempo en otro país. De hecho, antes de firmar un contrato, mi marido aquí recibió otro para irse a Finlandia, justo. Pero como ya teníamos la firma del piso y nos costó horrores encontrar un piso aquí, pues al final no nos fuimos para allá y estuvimos a punto de irnos, porque a mí Helsinki me gusta muchísimo. Y hubiera sido una oportunidad, sí, pero esas cosas nunca se saben. Sobre todo aprender finés, que dicen Me que es hubiera encantado. lo más complejos que hay, ¿no? Con el húngaro, dicen que, o sea, si no lo aprendes obviamente como nativo, que es bastante difícil de aprender, ¿no? Em, cuando te hemos presentado, hemos hablado de tu parte de traductora, ¿no? Sobre todo de traducción técnica. ¿Cómo has llegado tú a la traducción técnica? ¿Por qué te has enfocado en esta especialidad? ¿Es por pasión? ¿Por el lado económico? Porque a lo mejor se gana y más, porque hay mucho más trabajo. No sé.
Yo nunca he pensado en el lado económico o que hubiera más trabajo, porque además luego en traducción, como se ve ahora mismo, tú te tienes que buscar tu trabajo. O sea, eso de, ¿hay trabajo como traductor técnico? Bueno, eso es un poco relativo, ¿no? Pero yo empecé porque quizá, cuando yo empecé estudiando telecomunicaciones de imagen y sonido, y a mí me encantaba, pero no pudo ser. Y a mí me daba cosa de que no hubiera bibliografía en español, todo estaba en inglés. O sea, había que transistores, todo en inglés, potenciadores, todo en inglés, el manual del osciloscopio en inglés. Y yo decía, bueno, esto alguien tendrá que traducirlo, ¿cómo es que no hay cosa? No, yo tenía esa cosa ahí de algo habrá que hacer, ¿no? Pero bueno, al final me cambié a filología, pero yo estando en filología, yo cogía asignaturas de libre configuración de informática, yo me iba para allá, o sea, yo me iba para el lado oscuro otra vez. Y recuerdo en una de inteligencia artificial, en esa asignatura yo era la única mujer, la única filóloga, el resto eran todos programadores. Y el profesor, uno de los mejores profesores que yo me he conocido en mi vida, Pérez de la Cruz, llegó el primer día con un tocho, que lo tengo ahí, por cierto, en inglés, y decía, esta es la bibliografía del curso. Por favor, si os la encontráis en español, traedlo, que hacemos una hoguera. Estaba tan mal traducido, de verdad. Unas cosas tan simples como data type problem, traducido como problema machote. Y yo decía, pero esto cómo puede ser, total. Que ya cuando con todas las cosas que yo he pasado por mi carrera profesional, al final dices, bueno, si yo tuviera que hacer algo en mi vida, ¿qué haría? Traducción técnica. ¿Por qué? Porque me gusta, porque ya no solo estás comunicando cosas, sino que también estás aprendiendo cosas. O sea, con un texto técnico aprendes un montón. De cualquier cosa, de medicina, farmacia, cualquier proyecto es una manera de aprender. Y siempre me ha gustado eso. Y yo creo que por eso al final me dediqué a la traducción técnica. Es muy bonito. O sea, todas las ramas de traducción son muy bonitas, pero a mí particularmente me gusta mucho por eso, porque cada proyecto es un reto y el reto consiste en aprender y en comunicar lo que has aprendido. Genial. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo llevo 20 años también haciendo traducción técnica y la verdad que es lo más difícil que he hecho en mi vida de traducción, pero también muy reconfortante, es lo que tú dices, aprendes muchísimo, te metes normalmente tan a fondo en un campo concreto de especialidad que sí, terminas aprendiendo muchísimo. Y estábamos hablando de esto, de campos de especialidad, ¿no? Los que mencionábamos antes, tú has mencionado también, traducción de médica, farmacéutica, científico, técnico. De entre estos campos, ¿con cuál, digamos, te quedas? ¿Con cuál te sientes más cómoda o feliz trabajando? ¿No? Aunque nos decías que estás haciendo traducción técnica por pasión, pero ¿cuál dentro de todo esto, qué es lo que te dice? Esto Eh, es mío, esto es pues lo que... de todos los campos, a mí el que más me gusta y el que me llama más la atención y el que me da más miedo, ojo, es la traducción médica y farmacéutica. Tardo mucho más en traducir, pero porque lo compruebo todo un millón de veces. No es lo mismo que traducir en un manual, que si te equivocas de verbo, tú dices, bueno, vale, pero en traducción médica, si, si te equivocas de término, lo mismo estás cometiendo un error muy grave. Entonces, es muy reconfortante traducir esas cosas, pero a la vez hay mucho peligro detrás. Pero yo cada vez que me llega un proyecto médico o farmacéutico, yo voy corriendo a mi marido, que me llega un proyecto de esto, me encanta, me encanta, me encanta. Y él ya sabe que me tiene que dejar tranquila porque tengo que investigar bastante. Pero me encanta. Sí, no, además lo que estabas diciendo, eh, claro, en la traducción médica, bueno, y también casi en cualquier tema científico técnico, ¿no? Si te equivocas en mediciones, en medidas, perdón, la verdad que puedes provocar ahí un desastre, ¿no? No es lo mismo decir a alguien que le hagan una incisión de 1 milímetro de 1 centímetro que de 1 metro, ¿no? Que lo abras en canal al que sea, ¿no? En fin, que sí, que ese tipo de cuestiones hay que tener muchísimo cuidado. Ah, estábamos, eso, hablando, como estamos hablando de traducción técnica, y hemos dicho que es de las más complejas que hay, ¿les recomiendas a aquellos que están empezando en el mundo de la traducción, que acaban de terminar la carrera, por ejemplo, que se dediquen a ella, que se formen además para ella? ¿O tú eso lo ves como, no, mira, si esta es tu pasión, sí, si no, mejor que... A ver, puedes entrar a hacer traducción técnica, pero ojo, hay que formarse mucho antes.
O sea, uno no puede entrar a traducir un manual de un equipo médico o un equipo o otro tipo de instrumental sin haber tenido una formación previa. O sea, ¿te puedes entrar? Sí, como me pasó a mí. Yo me dedico a esto. ¿Pero por qué? Porque yo sabía también que me hacía falta esa formación y busqué la formación. Mm. Todo se hace. O sea, es como el dicho este, el traductor nace o se hace. Las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y la traducción técnica requiere, a ser posible, además de formación, si tienes a mano, a disposición a alguien también que te ilustre, ¿no? O que te Sí. pueda dar más información, no solamente en la lengua meta a la que estés traduciendo, sino en la lengua origen del texto mucho mejor, ¿no? Porque hay cuestiones tan complejas de entender muchas veces, ¿no? Que es lo que lo hace difícil. No solamente encontrar lo que a lo mejor tú mencionabas, la equivalencia de un término, ¿no? Sino el sentido global de lo que se está traduciendo. Mm. Mientras estamos hablando, por cierto, estamos en tiempos de pandemia. Eh, ¿Ha cambiado esta pandemia tu forma de trabajar? Por ejemplo, tú siempre has trabajado de forma remota con tus clientes. ¿Cómo estás viviendo tú esta pandemia en el lado profesional? Pues la verdad es que a mí me vino muy mal porque cuando el 23 de marzo dijeron estamos aquí en confinamiento completo, lo cerramos todo, yo lo primero que hice fue mirar a mi marido y dijimos, con la niña lo vamos a tener un poco complicado. Y al principio de la pandemia, pues como él estaba con el trabajo antiguo, tenían problemas, despidieron a un montón de gente y él necesitaba estar ahí porque era uno de los que se quedó en el equipo activo, pues llegamos al acuerdo de que yo me tenía que hacer cargo de la niña mientras que él trabajaba y si a mí me llegaba algo, pues yo trabajaba por las tardes-noche. Uh-huh. Entonces, un poco complicado porque además los pisos aquí en Londres no es que sean muy grandes. Entonces, claro, él se encierra en la habitación y yo me quedaba aquí con ella o le daba una vuelta al jardín o una vuelta a la manzana. Y ha sido bastante complicado. Entonces yo perdí muchísimo volumen de trabajo. Tampoco es que hubiera mucho, la verdad. Pero todo lo poquito que me llegaba yo tenía que decir que no, porque no podía dedicarme a ello. Luego cuando ya dejaron ir a los niños a la guardería, pues sí, fue entrando un poquito más la cosa y ya empecé a tener un poquito más de trabajo. Pero yo creo que como todo el mundo, unos meses llegaron más cosas, otros meses llegaron menos. Bueno, hemos tenido mala suerte desde enero del año pasado porque todo se ha venido abajo, pero hay que ser un poco optimista en el sentido de que, bueno, es lo que nos gusta, tenemos que seguir luchando por ello, pero también hay que tener en cuenta de que vienen tiempos difíciles, o es lo que yo opino. Vienen tiempos complicados y hay que ampliar un poquito los horizontes. Pero lo de los tiempos difíciles lo dices por ejemplo, por la... Aquí, sobre todo aquí se ve, aquí en el Reino Unido se ve que están despidiendo muchísima gente, gente que ganaba salarios de 6 cifras, que se han visto en la calle, que como tenían un salario bastante alto, el gobierno no les puede dar ayuda, se han visto con que tienen que vender la casa, no pueden vender la casa, 3 niños o 4 niños que mantener. Y sí, y eso se ve, eso se ve. Por suerte, yo trabajo desde aquí y acepto el proyecto que quiero cuando me llega, pero sé de gente que lo está pasando mal. Por curiosidad, una vez, pues ya hemos dicho, tú te encuentras en Inglaterra. Una vez ahí, ¿dónde has centrado más tu búsqueda de clientes? ¿Ahí en Inglaterra, Reino Unido? ¿O no? Simplemente, bueno, pues ofreces tus servicios por todo el mundo. Yo al principio empecé a contactar con clientes a nivel global. Uh-huh. Lo que pasa es que ya luego te das cuenta de cómo trabajan, ¿no? Solía trabajar con gente de Estados Unidos, pero luego por temas de horario era bastante complicado. O sea, cuando ellos cierran, tú te levantas y, y los horarios, pues, sobre todo con la fecha de entrega, que se te acortan un día, que era complicado. Pero al final, supongo que fue por cosas del destino, acabé trabajando con gente de aquí del Reino Unido y con gente de España. Uh-huh. Uh-huh. Y por ahora, bien. Sí. Por ahora, bien. Pero no me importa trabajar con gente de todo el mundo. De hecho, he tenido clientes en Japón, en China. Sí, no, lo pregunto también porque muchas veces cuando, eh, si por ejemplo un español se va a Reino Unido, a otro país, o por ejemplo nuestra compañera Helen
del sitio.com, se vive en España, reside en España. Claro, muchas veces es más, digamos, sencillo vender tus servicios porque digamos que eres de lo poco que hay nativo en el país, que además eres experta, como en tu caso, en estos campos que son los más difíciles, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba, no sabía, digo, a lo mejor gracias a eso también, ¿no? A estar en in situ allí y ofrecer tus servicios, digo, puede que te lleguen más clientes, ¿no? Que te conozcan más y te lleguen más. Es que depende un poco, yo creo que de todo, ¿no? También depende mucho del mercado, de la demanda, o sea, yo no cierro, mira, si a mí alguien me contesta de Australia y yo puedo hacer el proyecto y me viene bien y demás, ¿por qué no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Siguiendo con las preguntas, ya estamos llegando al final. Antes de empezar la grabación hablábamos de que tú eres una gran aficionada a las artes marciales, ¿no? ¿Eso influye y te ayuda el ejercicio y, por ejemplo, la disciplina de las artes marciales en tu trabajo como traductora o para ti no diferencias todo? No se pone- Yo creo que depende. Yo creo que depende. A ver, yo jamás había sido una persona a la que le gustara el deporte. De hecho, tuve problemas porque sufrí bullying Ujú. por mi sobrepeso y ya fue en un momento dado que dije, aquí tengo que hacer algo y bueno, esto tiene que salir de mí. Pues dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me guste? Correr no es lo mío. Digo, pues nada, venga, vamos a intentarlo con la arte marcial. Y entonces en España empecé a hacer karate. Y me gustó tantísimo que acabé sacándome el cinturón negro. Y dije, Ah. bueno, vale. Y yo disfrutaba mucho porque cuando estaba acabando la carrera, pues cuando terminaba mis horas de estudio, yo me iba al gimnasio, me hacía mis catas, me ponía mi kimono, muy bien allí, me iba a mi casa, relajada, y seguía estudiando, seguía haciendo mis cosas. Bien. Eso quiera que no te ayuda a llevar una disciplina, ¿no? Y decir, tengo mi hora de estudio, tengo mi hora de trabajo, tengo mi hora de ejercicio. Y sobre todo descansas mejor, porque liberas todo ese estrés. Después cuando me vine aquí a Reino Unido estuve bastante tiempo sin hacer absolutamente nada. Para llegar aquí no conoces a nadie, no conoces, bueno, ¿qué haces, no? Y un día paseando por Wimbledon Park vimos un anuncio, un club de boxeo y de karate. Vamos a probar. Y fui allí una vez, me gustó. Fui el siguiente lunes, me gustó. Después fui con mi marido el sábado, me gustó. Y de ir una vez a la semana, pues pasamos siendo los regulars, como nos llaman allí, los regulars. Los seniors. Y boxeo, kickboxing y demás. Yo es que a mí me gustó porque yo soy de la opinión de que tú tienes que encontrar tu deporte y tu club y tu gente. O sea, lo mismo a lo mejor no te gusta, pero encuentras a alguien que le guste, te lleva al sitio y te lo haces de una forma tan bonita, tan acogedora, que te acaba enganchando. Y eso fue lo que nos pasó. El club donde nosotros entrenamos es un sitio donde todo el mundo puede ir, todo el mundo es muy amable, hay gente de todo el mundo y tanto, tanto, tanto que es nuestra segunda familia. Y, y nos sentimos muy a gusto yendo allí porque somos como hermanos, ¿no? Nos tratábamos todos muy bien. Y el boxeo, la gente es que es muy agresivo. Es que depende, todo depende, ¿vale? Igual que el kickboxing, todo depende. Hay clubes más agresivos, hay clubes menos agresivos. El nuestro es poco agresivo durante los entrenamientos, muy agresivo en las peleas, ¿vale? Y eso yo lo he visto, porque yo llevo 4 peleas, o sea, en ring, o sea. Wow. Y sí, sí, bueno, eso es... No, Y desde luego para la descarga de adrenalina, ¿no? sobre todo es eso, ¿no? Llegas a conocer a la gente y entonces bueno, yo voy con mi marido, por si, que una de las cosas buenas, que podemos llegar allí y descargar la adrenalina juntos y demás. Pero es sobre todo la cosa de que si llegas a conectar con alguien, como me pasa con mi compañero de boxeo, que ahora es mi vecino, y que llega un día en que te miras y dices, hoy has tenido un mal día, ¿verdad? Sí, venga, pues hoy nos vamos a zurrar. Entonces es tan divertido, o vamos a zurrar saco, es tan divertido y descargas tanto que al final te acabas enganchando. Sí, Es, no, para mí, yo es estoy de encontrar, acuerdo con es encontrar tu gente y nosotros aquí hemos probado muchísimos clubes, porque para entrenar para las peleas teníamos que ir a otros clubes, sobre todo para practicar, ver técnicas y sobre todo que te zurren. O sea, tienes que acostumbrarte a que te zurren. O sea, lo peor que hay en boxeo es que te peguen a la cara. Eso la gente no está acostumbrada y es complicado. Llega un momento que te dices, bueno, vale, da igual, te acostumbras, ¿no? Pero tienes que entrenar eso, ¿no? Y hay muchos clubes que tú llegas y si no vas a matar,
es que no te quieren allí. Y a nosotros eso no nos gusta, a nosotros nos gusta entrenar con compañerismo y aprendiendo todo y disfrutando de la tarde juntos, y luego cuando haya que entrenar para pelear a alguien, pues ya hacemos otra cosa. Por cierto, ahora que estás hablando de todo esto de deporte, ¿también realizas traducciones que tengan que ver con esta especialidad? Por ejemplo, con boxeo, eso por llegado nada, ¿no? ¿O no te has centrado? Me encantaría, porque es que me encanta. O sea, yo creo que el boxeo, el kickboxing y el jiu-jitsu, que empecé a practicarlo hace 2 años y que he tenido que parar porque no... Y ahora no sé yo, porque como el año pasado me dijeron que ya estaba empezando con la artritis en la rodilla. Vamos a ver. Pero me encantaría, me encantaría. Claro, porque desde luego el que lo practica, ¿no? Lo está viviendo además a diario. Supongo que es de los mejores expertos que puedes, bueno, contratar para que te haga ese tipo de traducciones, ¿no? Ya la última pregunta para acabar y volviendo al tema de la traducción técnica con el que empezamos. ¿Cuáles dirías que son las 3 herramientas, apps o sitios web sin las que ya no puedes vivir para realizar tu trabajo? Uy, pues casi todos los glosarios y diccionarios técnicos online, IATE, Microsoft Language Portal, cosas así, yo con eso no vivo. La verdad, es que yo cuando empiezo a traducir el Chrome, es que me satura el ordenador porque tengo como 50 pestañas abiertas. Mira. Y es que me hacen mucha falta, porque como compruebo los términos, como por lo menos 4 o 5 veces para saber qué es en el contexto perfecto y demás, pues necesito muchísimo. Entonces, IATE, Lingui, sitio donde yo pueda ver corpus. Por ejemplo, en traducción médica utilizo muchísimo Cochrane, Elsevier, toda la literatura de ese tipo, sobre todo compruebo mucho lo que es el contexto. Herramientas específicas que no te puedo decir, porque es que tengo tantas, es que busco en tantos sitios. Pero si te pudiera decirme herramientas que no pueden faltar son mis diccionarios técnicos. Tengo aquí una estantería con diccionarios técnicos de todo tipo, que me he comprado de segunda mano, que los he encontrado. Venga, aparte de todas las tabs y pestañas que tengo en el Chrome, tengo aquí el montón de diccionarios. Venga, vamos a coger tal, vamos a coger cual. Porque es que son imprescindibles, Alexia, muchísimas gracias. He aprendido muchísimo hablando contigo. Me entran ganas ahora de soltar adrenalina y de hacerlo. Sí, bueno, y de hecho nosotros seguimos entrenando en casa. Sí, yo lo veo porque te sigo por Instagram y veo los ejercicios que hacéis ahí en casa. Porque, Admirable, ¿no? porque ten en cuenta de entrenar 7 horas a la semana a hacer 0, eso no es posible. Entonces, nosotros nos planteamos de que esto había que solucionarlo, porque no, ¿qué vas a hacer? Es que no puedes hacer nada. Entonces nos compramos mucho material, del bueno, invertimos en material de calidad, y algunas veces seguimos a nuestro club cuando hacen las sesiones online. Luego descubrimos las kettlebell, que estamos súper agradecidos de las kettlebell porque es que nos ayuda un montón en el tema de la postura en la espalda. Cuando me preguntaba antes, ¿te ayuda como traductora? Yo te voy a decir, sí, las kettlebell. ¿Por qué? Porque la espalda automáticamente se te reajusta y se te va para atrás. ¿Las kettlebell son estas chiquititas? No, las kettlebell son las pesas rusas, las que tienen el asa. Ah, vale, creía que era la cosa esta. Vale, sí. Son las que tienen el asa. Vale. Y con esa trabaja el cuerpo entero. Y cuando empezamos nosotros a entrenar con ella, es que la espalda se realinea de una manera increíble con eso, con ejercicio de movilidad y estiramientos, de verdad, que yo ya no tengo dolores de espalda. Y entonces, claro, me levanto por la mañana con mi ejercicio y ya sé que estoy en condiciones para tirarme 8 horas sentada. Hay una cosa que te doy totalmente la razón. Cada vez que he hecho ejercicio, es que claro, tu cuerpo reacciona muchísimo mejor, estás más despierto, más activo para poder trabajar, ¿no? La situación en la que estamos ahora, esta de casi estar encerrados en casa, es lo malo que tiene, ¿no? Sí, claro, por eso nosotros dijimos, esto hay que solucionarlo, vamos a trabajar más porque desde casa se trabaja mucho más. Sí, totalmente. Y por eso dijimos, bueno, hay que organizarse, nos levantamos antes de que se despierte la niña, entrenamos 1 hora, hacemos nuestro ejercicio, tenemos nuestra rutina y ya sabemos que estamos en condiciones. Y luego, pues es que se nota muchísimo. Cuando muchos traductores dicen, es que me duele la espalda, de verdad recomiendo muchísimo estiramiento y problemas de movilidad. Y si ya con eso vas bien, pesas rusas, de verdad, las que te... Es que
es un antes y un después. Pues lo voy a probar. Cuando vuelvan a abrir los gimnasios, voy a probar todo eso. Alexia, muchísimas gracias de nuevo. Te deseo lo mejor, que vaya todo muy bien. Además, Alexia, sí hemos estado colaborando con Translate Stars, está creando un curso y nada, y bueno, te agradecemos mucho el tiempo y esperamos poder disfrutar de tu curso pronto también. Pero yo estoy en ello. Sí, sí. Deseamos lo mejor. Un abrazo y que vaya todo muy bien.